Hola, buenos días. Soy el profesor Jorge Marugán del Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a introduciros al concepto de identificación en psicoanálisis. Es un concepto fundamental, como todos aquellos que os estamos presentando en estos vídeos introductorios. En este caso, la identificación es fundamental porque para el psicoanálisis la identificación va mucho más allá de una imitación, sino que también constituye en sí misma la constitución o el nacimiento del ser hablante. Voy a rescatar algunos parrafitos de dos textos de Freud fundamentales para explicar este concepto. En primer lugar, el texto de 1921, Psicología de las masas y análisis del yo. Voy a leer algún parrafito, os digo en qué edición y página. Y voy a leer también algo del texto Duelo y Melancolía, es un poquito anterior, es de 1917. Bueno, pues para que veáis qué es lo que opina directamente Freud de cómo desarrolla Freud este concepto. Si da tiempo, os daré alguna indicación de cómo Lacan añade, relee el concepto de identificación del propio Freud. Eh, bueno, vamos a ver cómo introducimos a Freud y después hacemos algún añadido respecto al concepto lacaniano de identificación. Bueno, en Psicología de las masas y análisis del yo lo encontráis en esta edición que yo manejo, que es la edición de Amor Ortu, en el tomo 18 de las obras completas. Freud dice, estoy en la página 100, es el capítulo 4 de Psicología de las masas, dice, la identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza del otro, tomado como modelo. Es decir, que ya desde el primer momento introduce la identificación como una manera de constituir el yo propio y lo constituye a través del otro tomado como modelo. Fijaos que lo dependiente que resulta el ser hablante del otro, hasta el punto que configura su yo a partir de la identificación con el otro tomado como modelo, ¿no? Como dice Freud. En la misma página 100 dice un poquito más abajo, dijimos que la identificación es la forma primera y la más originaria del lazo afectivo. También la identificación es fundante de la manera en la que nos relacionamos o de cómo nos relacionamos con el otro, es decir, de cómo constituimos el lazo social o el vínculo con los otros. En este otro textito que os decía, en Duelo y Melancolía, Freud comenta o añade lo siguiente, ¿no? Dice, el primer modo, ambivalente en su expresión, como el yo distingue a un objeto. Está hablando de la identificación, dice, es el primer modo ambivalente en su expresión, como el yo distingue al objeto. Y añade, querría incorporárselo. La idea de Freud es que la identificación es una incorporación. Dice, querría incorporárselo en verdad por la vía de la devoración, de acuerdo con la fase oral o canibalística del desarrollo libidinal. Es decir, es ambivalente, es un lazo o una relación ambivalente con el otro, la identificación, porque en esa primera forma de incorporación del otro hay un tipo de vínculo, un tipo de relación que se sostiene, que tiene algo que ver con lo oral. Y en lo oral el sujeto devora al objeto, se incorpora por devoración, es decir, se impone una destrucción de alguna forma en esa incorporación del objeto, ¿no? Por eso, evidentemente, es ambivalente como él está diciendo. Eh, bueno, Freud introduce básicamente dos categorías en el concepto de identificación. Algo que podemos llamar identificación primaria y después añade un segundo modo de identificación que sería la identificación secundaria. La identificación primaria sería anterior, sería constitutiva y anterior al vínculo con el objeto, ¿vale? La primera forma de vínculo, la primera forma de acercarse al objeto,
y la identificación secundaria sería posterior al establecimiento del vínculo con el objeto, ¿no? Os lo voy a leer. De alguna forma, en la identificación primaria, Freud dice, aquí resumo, toma al otro como ideal. Bien, toma al otro en su conjunto como ideal. ¿Por qué dice que esta forma de identificación primaria es previa a la elección de objeto? Pues porque en el caso de esta identificación, Freud toma como ejemplo al padre, vuelvo a la página 100 de Psicología de las Masas, de este tomo 18, dice, en el primer caso el padre, aquí está hablando más específicamente del varón, en el primer caso el padre es lo que uno querría ser. Y en el segundo caso, es decir, en el caso del vínculo con el objeto, de la ligazón con el objeto, eh, el, el padre es lo que uno querría tener. Es decir, hace esa distinción en la identificación con el ser y en cuanto al vínculo con el objeto, la ligación con el objeto, lo que uno querría tener. ¿Sí? Es decir, la identificación primaria atañe al ser en esa primera, como digo, identificación constitutiva. Eh, Freud, voy a dar dos ejemplos de cómo se establece o de qué características tiene esta identificación primaria. El primero lo tomo de otro trabajo de Freud, muy conocido, Tótem y Tabú. Aparece en el tomo 13 de la edición de las obras completas y voy a la página 143 del texto de Amos Rorty, donde podemos leer al final de la página. El violento padre primordial, sabéis que Freud habla de una especie de arquetipo mítico, padre de la horda, un padre que no tenía ningún límite y que podía gozar de todas las mujeres del clan y ordenar o mandar o someter a todos los hombres, ¿no? Entonces, el violento padre primordial, este padre lo llama padre primordial, era, por cierto, el arquetipo envidiado y temido de cada uno de los miembros de la banda de hermanos, de los hijos. Y ahora, en el acto de devoración, ya sabéis que en Tótem y Tabú los hijos se juntan sus fuerzas para matar al padre y en el banquete totémico lo devoran, ¿vale? Entonces, en el acto de devoración, por eso hablaba de la regresión a lo oral canibalístico, ¿no? En la identificación, en el acto de devoración consumaban la identificación con él. Cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. ¿Bien? Este sería, vamos a decir, el ejemplo princeps de la identificación primaria, ¿no? En este caso para los hijos. Freud no es claro en la distinción aquí entre los varones y las hembras del clan, ¿no? En algún momento equipara la identificación al padre primaria, al padre de la horda, en los hombres con la identificación a la madre en las mujeres, pero no lo desarrolla, esto lo hace en Psicología de las Masas, pero y no es totalmente claro, así que nos corresponde también a nosotros elucubrar un poco la salida o el desarrollo que puede tener esta idea de Freud, ¿no? Aquí en principio habla de la identificación con el padre de la horda primaria por devoración en los hijos, en los varones. Un segundo ejemplo de cómo funciona la identificación primaria lo tenemos en el texto de Duelo y Melancolía, y en el que habla y se refiere justamente a este aspecto de la melancolía a partir de un duelo que no se puede terminar, que no se puede realizar, o duelo patológico, y es un poco lo que para él caracteriza a esta posición melancólica. La melancolía es mucho más que una depresión, hay que decir. Entonces, en la posición melancólica, lo que él desarrolla en Duelo y Melancolía es que se produce una regresión, ahora leo algún aspecto puntual, se produce una regresión
desde la elección del objeto que se ha perdido, que nos ha abandonado, como él dice, a este momento primario y fundante de la identificación. Os leo de la página 246 de Duelo y Melancolía. Dice, la libido libre, una vez que se ha perdido el objeto, que el objeto nos ha abandonado, lo hemos perdido, dice, la libido libre no se desplazó a otro objeto, sino que se retiró sobre el yo. Es decir, hay una elección de objeto, pero hay una vuelta atrás y esa libido, cuando el objeto nos abandona, se retira sobre el yo. Pero ahí no encontró un uso cualquiera, sino que sirvió para establecer una identificación del yo con el objeto resignado, con el objeto perdido. Y aquí esta frase famosa de él, ¿no? Dice, la sombra del objeto cayó sobre el yo, quien en lo sucesivo pudo ser juzgado por una instancia particular como un objeto, como el objeto que abandonado, ¿no? Diríamos con el objeto como el objeto que nos ha abandonado. En la melancolía pasa una cosa muy curiosa, es un poquito lo que desarrolla Freud, y es que si el yo se constituye en un primer momento en la identificación poniendo lo bueno dentro y lo malo fuera, así se diferencia un poquito el interior del exterior, lo bueno se pone dentro en el yo y lo malo se pone fuera, en la melancolía, en esta identificación con el objeto, se produce el efecto contrario. Se pone lo bueno fuera, se mantiene lo bueno en el objeto, se idealiza, se mantiene la idealización, digamos, del objeto, de lo que está fuera, y sin embargo lo malo del objeto es lo que se pone dentro. ¿Vale? Por eso el melancólico tiene ese punto autodestructivo, digamos, ¿no? Se ha identificado con el objeto, la sombra del objeto ha recaído sobre el yo, sin embargo, ha recaído la sombra, lo sombrío del objeto, es lo que ha recaído dentro, ¿no? Eh, por eso el melancólico se tortura, incluso se autolesiona o se autoagrede, ¿no? Su juicio de sí mismo es totalmente negativo, se denigra en contraposición a lo que idealiza, y aquí el fenómeno de la envidia en lo clínico, en la clínica es muy importante, con lo que envidia e idealiza que pone fuera. Bueno, esto sobre este elemento de identificación primaria, ya sea por cómo se constituye o por cómo se puede volver a ese punto por regresión, por ejemplo en la melancolía como os acabo de leer, y respecto a la identificación secundaria, es muy interesante cómo lo define. Vuelvo a Psicología de las Masas y Análisis del Yo, y lo que dice es lo siguiente respecto a esta segunda identificación. Ya digo que es una identificación posterior ya a la elección de objeto. Dice, la identificación en este caso es parcial, no es total, sino parcial. Dice, limitada en grado sum. Es una identificación limitada, pues toma prestado un único rasgo de la persona objeto. Es decir, en la identificación secundaria ya no se toma la totalidad, sino que se toma un único rasgo, ¿vale? Esa es la identificación secundaria, ¿vale? A lo que nos referimos. En este mismo texto toma una tercera modalidad de identificación y la define de alguna forma, bueno, primero habla de una infección psíquica, pero sería un poquito después, estoy en la página 101 de Psicología de las Masas, de la edición de Amor Ortu, dice, en este caso, en esta otra forma de identificación por infección psíquica o, digamos, por identificación, no tanto a una parte, o a la totalidad, sino a una emoción, ¿no? A un goce, en términos lacanianos, a un goce del otro, a una forma de goce del otro, él dice lo siguiente. Dice, uno de los dos yo
¿vale? Está pensando en el sujeto que se identifica y el otro al que se identifica. Uno de los dos yo ha percibido en el otro una importante analogía en un punto. En nuestro caso, el mismo apronte afectivo. Es decir, se identifica con el apronte afectivo del otro. Luego crea una identificación en este punto e influida por la situación patógena, esta identificación se desplaza al síntoma que el primer yo ha producido. Es decir, es una identificación sintomática. Se identifica al goce, al afecto, al impronte afectivo, como al apronte afectivo, como él dice. La identificación por el síntoma pasa a ser así el indicio de un punto de coincidencia entre los dos yo que debe mantenerse reprimido. El ejemplo que da aquí, no por nada está hablando de psicología de las masas, es la propia masa, ¿no? La propia masa constituye un solo yo basándose en esta identificación al impronte afectivo o al goce entre los diferentes miembros de la masa y le da un carácter plenamente inconsciente. Bueno, identificación primaria, identificación secundaria a un rasgo y esta identificación al goce o por apronte afectivo, como os acabo de leer, que indica Freud. Bueno, unas últimas palabras, porque el concepto de identificación es tan complejo. Freud no acaba de definir muy bien este trasiego entre la identificación y el amor, ¿no? Entre la identificación con el otro y el amor al otro o el vínculo con el otro. Simplemente deciros que lo trabajaremos extensamente en el máster, que Lacan, en esta distinción de los tres registros, de las tres formas en las que el ser hablante contacta con la realidad o se encuentra con la realidad que él realiza, estas tres formas son lo real, lo simbólico, lo imaginario, hace esa partición de la realidad. eh, estos tres registros, estos tres aspectos de la realidad constituyen tres formas diferentes de identificación para él. Es decir, hay identificación a elementos imaginarios, hay identificación a elementos simbólicos y hay identificación a eso que podemos llamar el objeto en su aspecto más real. El concepto de real es un concepto complejo, pero simplemente deciros que indica que lo real es aquello que no tiene sentido, que no se imaginariza, que no se le dota de imágenes ni se le dota de significado, ¿no? De significantes y significados. Por tanto, la identificación imaginaria es a imágenes, las imágenes funcionan de una manera determinada porque las imágenes tienen valor por sí mismas, no remiten a otras, el sujeto, yo en este caso, cuando se identifica la imagen, que es así como se constituye, se siente, encuentra cierta consistencia. En la identificación simbólica, la identificación es a significantes, es decir, es ahí donde el sujeto se representa en el lenguaje, con el inconveniente de que los significantes no se significan por sí mismos, sino que requieren de otros significantes, por tanto, ahí el sujeto no encuentra consistencia en la identificación simbólica, siempre tiene que ir a otro y a otro significante. Y ya veis que estoy siendo telegráfico, pero bueno, la identificación en él respecto al objeto, Lacan habla del objeto A, lo desarrollaremos, es una identificación en lo real y que a la vez que constituye lo más puro del ser, es además lo más difuso o lo menos definido, ¿no? Para él esta identificación al objeto establece una instancia que él llama fantasma y que de alguna forma es el cristal a través del cual todos miramos nuestro propio mundo, ¿no? No somos conscientes de ella, ahí el sujeto se articula o se vincula al objeto de una manera más directa, por supuesto de manera inconsciente, y es un poco lo que a todos nos hace canalizar el goce, ¿vale?, de la relación con los objetos que nos rodean. Bueno, me parece que esto obviamente tocará desarrollarlo, lo haremos. Espero al menos que hayáis tenido una primera idea de lo que la importancia que el psicoanálisis otorga al concepto de identificación.
Espero que nos veamos, los que empecéis el máster encantado, allí nos encontraremos, y los que no, bueno, también espero que os haya servido esta pequeña introducción al concepto. Saludos a todos y hasta pronto.